Buenos días, amigas y amigos, ya estamos dispuestos a llevarles a ustedes otra emisión de su programa Mar de Fondo. Hoy nos acompaña un viejo conocido, no por viejo, sino por la data de nuestra relación. Se trata del doctor Félix Roque, quien estuvo aquí como juez del circuito civil del Estado de Nueva Esparta, y posteriormente estuvo laborando en el Tribunal Supremo de Justicia como asesor en la Sala Constitucional, sí. Una sala muy polémica hoy en día y que muchos consideran que es quizás la última instancia o la instancia más poderosa dentro del Tribunal Supremo de Justicia, por aquello de que es la última intérprete de la Constitución del país. Como pues vamos a hablar sobre todos estos temas de interés regional. Además, acaba de publicar un libro bien interesante, que es un libro, yo diría más que un libro, es una larga conversación con Carlos Betancourt. Y para los que somos de la época de la generación de los 60, 70, Carlos Betancourt es el ícono de los líderes de la guerrilla venezolana de esa época, fundador de la organización Bandera Roja junto con Gabriel Puerta Ponte, pero además venía de las filas del MIR y antes de Acción Democrática. Toda una trayectoria política. Hoy ya es un hombre de edad bastante avanzada, debe tener alrededor de los 80 años, quizás un poco más. No, 80 años. Y bueno, pero por lo que estuve dando una ojeada rápida al libro, lo que dice ahí todavía se mantiene un poco al pie del cañón, ¿no? Aunque por supuesto ya sus capacidades de físicas están mermadas, como es natural, ¿no? por la edad. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas con Félix Roque, y a quien le damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ti, Tireo, y a este diario tan prestigioso del Estado de Nueva Esparta, estado al cual me encanta siempre venir, siempre regresar, ¿no? Aquí hemos formado amigos fraternos, con los cuales mantengo permanente comunicación, contacto, incluso profesional, literario, laboral. Y cada vez que uno viene a Margarita uno se reconstruye en alguna medida, uno vuelve como de nuevo, eso dicen por allí, el ave fénix, a surgir, ¿no? A veces de las situaciones, de los problemas, bueno, de los golpes que la vida te puede propiciar o dar. Por tanto, yo soy muy feliz cuando me encuentro entre los neoespartanos. Bueno, aquí tenemos un refrán que dice, una expresión que dice: estamos fregados pero en Margarita, que ya es bastante, ¿no? De manera que esta isla como que de alguna manera lo reconforta a uno, siempre lo mantiene en un nivel de esperanza interesante. Fíjate que yo donde voy y en unos países que hemos visitado siempre, de una manera u otra Margarita se proyecta, y cuando me preguntan que de dónde soy, bueno, yo digo soy venezolano, soy caripiteño, que es donde nací, pero siempre recuerdo esta isla que es un encanto, y esa copla que me acompaña siempre, que aprendí aquí con ustedes, que Margarita es una perla que un querubín derramó y que al caer en alta mar en perla se convirtió, ¿no? En una lágrima que un querubín derramó. Y entonces, bueno, Margarita, su cultura, su gastronomía, sus personajes, su mar, su geografía toda, su espíritu, ¿no? Su famosa y querida Virgen del Valle, es para nosotros los venezolanos un punto de encuentro siempre. Bien, vamos a tratar de encontrarnos nosotros con un tema álgido en la mañana de hoy, aprovechando que es uno de esos abogados que conocen muy bien el tema constitucional, y que además es un tema que nos tiene hoy de cabeza a los venezolanos. Por un lado, por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, y por supuesto, por el otro, la oposición que enfrenta a ese llamado y que lo desconoce. Además, esa pugna ahora entre poderes, entre los otros poderes públicos y la fiscal general de la República, que han manifestado también, se han manifestado en contra de esta convocatoria. Y nos gustaría conocer un poco, para reafirmar lo dicho por unos y quizás lo negado por otros, qué tan constitucional
es el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, fíjate que esta pregunta, que como tú bien dices, suena repetida, ¿no? Y que hemos aclarado en más de 27 foros, conferencias, charlas, encuentros televisivos que hemos tenido en estos últimos 25 días, quizás amerita una respuesta más sólida y pedagógicamente creo que es conveniente decirlo. Alguna gente se asombra del llamado a constituyente que ha hecho el presidente Nicolás Maduro Moros. Y lo primero que hay que decir es que ese asombro no debería existir, porque si uno repasa la historia republicana de Venezuela, bueno, nosotros hemos tenido 27 constituciones, hemos tenido 16 procesos constituyentes, hemos tenido 2 enmiendas constitucionales y hemos tenido una reforma constitucional. Todo eso ha ocurrido desde aquel 19 de abril de 1810, cuando el pueblo, de manera espontánea, se le plantó a Vicente Emparan y le dijo: no quiero que sigas gobernándome. Y esa fue la primera expresión del llamado poder originario constituyente. Y después de allí todo lo que ya conocemos, la historia, el llamado de Bolívar en Angostura, la Constitución del año 1830, que nos separó de la Gran Colombia por la Convención de Valencia. Y bueno, nada, luego las distintas constituciones, reformas que hemos tenido, hasta que llegamos a 1999, cuando el presidente Hugo Chávez Frías, contra todos los pronósticos, y gracias a una decisión de la antigua Corte Suprema de Justicia, llamó a Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que en la Constitución del 61 nada de esto había sido previsto, no existía la figura del referéndum inclusive. Era una constitución que se hizo mediante la particularidad de la convocatoria de la Cámara de Diputados y de Senadores que existían para ese tiempo. A partir de allí, bueno, nada, ya conocemos lo que es en sí el llamado derecho constitucional de nuevo tiempo. Y en la propia Carta Magna que nos rige, esta que tenemos acá con nosotros, obviamente los artículos 347 al 349, contienen la figura, obviamente, de lo que es el poder originario constituyentista. Pero hay otros artículos, como el 5, que habla de la soberanía que reside en el pueblo, y habla del artículo 71, que establece los diversos tipos de referéndum: consultivos, aprobatorios, abrogatorios, etcétera, ¿no? Y establece un nuevo poder, que es el llamado poder electoral. Y en el artículo 293 de ese cuerpo normativo, se dice que todo lo referente a las elecciones del país, incluyendo las referendarias, es competencia del Consejo Nacional Electoral. Por tanto, sí, como no, es totalmente legítimo el llamado que ha hecho el presidente Maduro, porque, como sabemos, el 347 establece, patenta, contempla lo referente al poder originario constituyente, mientras que el 348 establece la llamada iniciativa convocante del poder constituyente, en cabeza del presidente de la República. Las críticas que se manejan, que yo he oído, no van directamente contra el hecho de que si es posible hacer o no, convocar o no a una asamblea constituyente, sino en primer lugar por el hecho de que algunos dicen que debe ser refrendado en un referéndum al pueblo que diga definitivamente si desea o no llamar constituir una asamblea constituyente. Sí, bueno, fíjate. Y el otro es referido a las bases posteriores, cuando sectorizan ese llamado y establecen unos mecanismos un tanto o poco comunes. Pero para las dos cosas, fíjate, hay respuesta. La primera tiene que ver con que justamente, tal como quedó aprobado y redactado el artículo 347, 348 y 349 por la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, por el poder originario supraconstitucional, como lo definió la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, no es menester el llamado referéndum consultivo previo, porque justamente esa propuesta que ha presentado uno de los constituyentistas, Manuel Quijada, para ser exacto, no fue aprobada, ¿no? Con relación a las bases comiciales, sí, como no, las bases comiciales son una especie de guía procedimental más. Recordemos que el poder constituyente originario, por ser lo que es y por estar por encima de cualquier tipo de otro poder, en particular de los constituidos, no tiene por qué ser reglamentada por nadie, ni siquiera en su periodo de permanencia ni de tiempo. El presidente Maduro introdujo una reforma a sus bases comiciales y se establece allí un exhorto para que la Asamblea Nacional Constituyente, si lo considera, someta a referéndum aprobatorio el texto constitucional nuevo.
Y yo digo que más que un exhorto es justamente el reconocimiento cierto de que el nuevo texto que emerja, que surja de la Asamblea Nacional Constituyente, sin duda alguna, y estoy convencido de eso, deberá ser aprobado o no por parte del pueblo. Bueno, pero justamente eso es lo que eso también es, ¿cómo es? Llama la atención que un documento, un instrumento jurídico que va a regir la vida de todos los venezolanos, no tenga una aprobación final establecida, pues como bien ha señalado, la Asamblea Nacional Constituyente es autónoma, es supraconstitucional. puede decidir lo que quiera, claro. Puede decidir instaurar una monarquía si decir lo quisiera. No puede hacerlo, porque... ¿Por qué no? Si no puede. Te lo aclaro para los lectores y para nuestros oyentes, ¿de acuerdo? La Asamblea Nacional Constituyente, con todo y el carácter supraconstitucional que tiene límites. Esos límites están previstos en el artículo 350 constitucional, y esos límites son: 1, el poder originario constituyente no puede ir contra la tradición republicana del país, es decir, de república no nos puede convertir en monarquía. 2, la Asamblea Nacional Constituyente no puede transgreder el carácter progresivo de los derechos humanos. Y 3, la Asamblea Nacional Constituyente no puede contradecir lo que en materia de tratados internacionales válidamente la República haya suscrito. Por tanto, esos 3 límites están clarísimos y el poder constituyente originario no puede transgredirlo. Creo que esto es importante que lo digamos, Marcos, porque mucha gente piensa que el poder constituyente es totalmente y absolutamente ilimitado, y no lo es. Bueno, no sé. Tú sabes. Habría que verlo en la práctica, porque de hecho en el presente periodo hay toda una serie de tratados internacionales que sencillamente ha sido desconocido. Sí, pero yo... por un poder incluso mucho menor que el de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo diría que con todo el respeto a nuestros oyentes, que es a quien me debo más que a nadie, obviamente, es un absurdo pensar que Venezuela de una república como la tenemos, como la hemos expresado, la hemos recogido, como la diseñó Bolívar inclusive. Es más, a Bolívar una vez le ofrecieron una corona de emperador, tú lo sabes, y Bolívar, claro. Unos meses después, desdeñó aquello, ¿no? Por cierto, los paesistas y los santanderistas le ofrecieron a Bolívar esa corona de emperador, y Bolívar... No, le dieron un título de dictador, además. No, de dictador sí se lo dieron varias veces porque era menester por las circunstancias. Que es una figura ahorita... De hecho, Bolívar fue dictador en el Perú y gobernó con poder... Pero me refiero que es una figura que ahorita es inaceptable. Sí, gobernó con poderes dictatoriales, porque la figura, y esto también es histórico, que uno pueda decirlo y aclararlo, la figura dictatorial del libertador no tiene nada que ver con la figura dictatorial de un Pinochet. Son dos conceptos distintos. Bien, de eso y de otras cosas más vamos a continuar hablando una vez que hayamos regresado del corte, porque nos toca hacerlo en este momento. Bien, amigos, seguimos aquí conversando con el doctor Félix Roque, abogado constitucionalista, juez aquí en Esparta, escritor también, un poeta además. El hombre tiene una musa interesante, y quien acaba de publicar este libro que se llama Jerónimo, que como algunos recordarán era el seudónimo, el nombre de guerra de Carlos Betancourt, quien fue uno de los líderes importantes de la guerrilla venezolana en la década de los 60 y 70, antes de la famosa pacificación. Por cierto, un libro que yo estuve hojeando rápidamente, apenas lo tuvimos el día de ayer para hacerlo, y lo encuentro muy evocador, ¿no? Una conversación donde Betancourt, junto con nuestro entrevistado de hoy, hacen como una especie de recuento de todo ese proceso guerrillero, pero también se ve un poco las convicciones políticas y la parte humana de los personajes, ¿no? Lo cual me permite a mí, y con la pena de ustedes, recomendar su lectura, porque es ilustrativo, pues, de toda una época que vivió el pueblo venezolano, una época histórica, de las cuales todavía tenemos algunos ramarazos, algunos efectos, ¿no? Alguna cosa. Por cierto que Betancourt, a diferencia de otros líderes guerrilleros de esa época, está con el gobierno, con el presente régimen, según pude deducir allí de lo que habla el libro, con algunos señalamientos interesantes que uno va sacando entre líneas, pero creyente de que esta es una
manera de dar prosecución a un proceso revolucionario. Así lo entendemos. Otros como Douglas Bravo, como Gabriel Puerta Ponte, figuras señeras pues, de esta época, no están tan cercanos al gobierno como el gobierno quisiera. Pero ese es otro tema. Vale la pena entonces insistir con esto que estamos hablando de la situación política nacional. Y se me ocurre preguntarte, Félix, estamos en este proceso político donde un sector de la población que sigue a la oposición rechaza a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, mientras que otro sector que sigue al gobierno está propusiando pues la elección para el 30 de julio. ¿Qué pasaría o qué tanta legitimidad o qué tanta cantidad de votantes, de electores hacen falta para que una elección de esta naturaleza sea reconocida como válida? Bueno, fíjate, sobre eso obviamente que no hay un porcentaje que diga la Asamblea Nacional Constituyente será válida con el 5, el 10, el 15, el 20, el 100% de los votos. No lo hay. En Venezuela tenemos un sistema electoral de mayoría absoluta mediante la cual quien de 5 votos saque 3 es el ganador, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el sistema que tenemos. Ahora bien, el proceso eleccionario ha sido convocado por parte del ente rector, el Consejo Nacional Electoral, para el venidero 30 de este mes que ya transcurre. Por supuesto que la pugna sigue, la situación de la calle que conocemos se mantiene, y eso por supuesto que a lo mejor va a desembocar en ciertas situaciones. La derecha oposicionista ha convocado para un plebiscito el venidero 16 de este mes de julio, plebiscito que, como sabemos, no tiene ningún asidero constitucional porque no es una figura que fue contemplada en este texto constitucional en el año 1999, y que es una especie de consulta que sus representantes están haciendo y que será controlado y regido por ellos mismos, ¿no? Por supuesto que eso no tendrá ningún carácter vinculante desde el punto de vista constitucional o legal para la población venezolana. Se van a elegir 545 constituyentistas que tendrán... Pero volviendo al tema de la legitimidad, pero es que hay que distinguir allí con relación a lo que es legitimidad y lo que es legalidad, ¿de acuerdo? Una Asamblea Nacional Constituyente que se elija por diferencias de un voto será legal, es lo que quiero que quede claro. Ahora, pero una Asamblea que se elija con el 10% de los electores, por ejemplo. Esa es otra cosa, que sea legítima o no en cuanto a la representatividad, tampoco uno tendrá el derecho de decir que ganó la abstención, porque como sabemos, tú lo sabes perfectamente como periodista veterano, que en el mundo la abstención jamás ha ganado absolutamente nada. De hecho, estos guerrilleros del libro que tú estás comentando, que hicimos inclusive, reconocen que haberse abstenido o haber escrito aquellos famosos libritos, votar para qué, y el voto nulo, que fue la táctica que se siguió en los años 70, fueron errores garrafales que se cometieron y que, por supuesto, ahora se corrigen y se rectifican. Evidentemente que el gobierno querrá, en esto sí estamos claros, que una gran mayoría de venezolanas y venezolanos acudan el 30 a votar por la iniciativa constituyentista que ha expresado. La derecha hará, por supuesto, todo lo que a su alcance considere para negar, para boicotear, para impedir, para llamar a la población a que no vote, a que no participe, a que se abstenga o a que vote en contra de ello. Yo creo que aquí hay un juego democrático que llama poderosamente la atención, porque si por un lado se está llamando a elecciones y se les ha establecido un cronograma electoral, tú lo sabes, elecciones regionales, elecciones locales. Pero esas elecciones tampoco se sabe si se van a realizar, no, porque claro, la Asamblea Nacional Constituyente puede sencillamente suspenderla. No, claro que sí. Es más, la Asamblea Nacional puede hacer otras cosas también, la Asamblea Nacional Constituyente puede perfectamente llamar a elecciones anticipadas totalmente, eso lo puede hacer, como se hizo en el 99, tú lo sabes. Por tanto, yo creo que hay cosas que están por venir y que por ahora, por lo menos mi bola de cristal, no me permite visualizarlas en su totalidad. Uno como analista, como estudioso de estos temas, puede ir avisorando elementos de salida, tanto en el plano interno como en el plano externo, porque esta situación de Venezuela no solamente se está decidiendo en las calles nuestras, también se está decidiendo en los famosos lobbies que se están haciendo en países muy poderosos, tanto de América como de Europa, por la situación geopolítica que tiene Venezuela, no solamente en cuanto a su sistema de gobierno, sino en cuanto también a la tenencia de ingentes recursos energéticos de todo tipo.
O sea que para dejar, bueno, para puntualizar este tema, una Asamblea Nacional electa con un 15, un 10%, un 20% es absolutamente legal, Sí. Pero su legitimidad dependería de quien la ve. De quien la ve, así como no. Su legitimidad podrá Pero, y no implica objetarla. una tensión tan alta, no implica tampoco una posición política. No. Yo creo que, fíjate, una vez que el texto constitucional o las decisiones que adopte la Asamblea Nacional Constituyente sean sujetas a referéndum por parte del pueblo, el pueblo podrá perfectamente decir, mire, no queremos ese texto pero no tenemos ninguna garantía que van a ser sometidas a referéndum. De hecho, ya hay posiciones que dicen que no necesitan someter a referéndum. No, yo creo que... Dentro de los que están propiciando esta elección, hay dicho... Hay una cosa, Marco, que casi no se dice, y quizá no se dice porque, bueno, por desconocimiento. En las bases comerciales hay un artículo, creo que es el 8º, que dice: hasta tanto la Asamblea Nacional Constituyente no dicte su estatuto de funcionamiento, se regirá por el estatuto y por todo lo previsto por el estatuto de 1999. Y cuando uno toma ese estatuto y lo lee con calma, ahí uno se da cuenta que existe todo previsto con relación a durabilidad, todo previsto en cuanto a debate y todo previsto en cuanto a votación. Bueno, pero eso también sigue estando en el limbo, porque igual la Asamblea Nacional Constituyente puede establecer un nuevo sistema de funcionamiento. Puede hacerlo y tendrá el poder absoluto y soberano para hacerlo. Correcto, sí. y dado los antecedentes de quienes están manejando este proceso político, seguramente lo van a hacer. Bueno, yo no sé a qué antecedentes te refieres tú, pero en todo caso, si hablamos de antecedentes, entremos a hablar de antecedentes. Aquí hubo un hombre que firmó una constitución hoy y al día siguiente suspendió todas las garantías constitucionales. Tú lo viviste en los años 60 cuando Betancourt hizo eso. Entonces hablemos de antecedentes y seamos ecuánimes y equilibrados en eso. Por supuesto. Seamos equilibrados en eso, porque si no, no hay equilibrio y no hay veracidad. Y en la información, tú como veterano lo sabes. Estoy señalando justamente hechos que han sucedido, claro. Y que además lo que quiero significar es que lo que decida la Asamblea Nacional Constituyente solo lo sabrán ellos. Es decir, no podemos, por ejemplo, establecer que va a haber elecciones en diciembre para gobernadores, no podemos establecer que va a haber elecciones de alcaldes, no podemos establecer que va a haber ningún otro proceso hasta tanto la Asamblea Nacional yo creo, y quizás con esto redondeo mi respuesta a tu pregunta, que dado el talante democrático, dada la concepción de democracia participativa, protagónica y corresponsable que está prevista en este texto constitucional, dada la situación incluso interna que se vive en el país nuestro, que es burbullante por los cuatro costados, la Asamblea Nacional Constituyente va a someter a referéndum del pueblo el texto constitucional que se apruebe finalmente. Bien, nuestro tiempo se está cumpliendo, ya Joelín nos está haciendo señas. Joelín Rodríguez, nuestra coordinadora técnica, ingeniero de sistemas, pero yo tengo que preguntar algo sobre este libro, es decir, quiero que nos hable un poquito de cómo se da esa vinculación del autor, de Félix Roque, con Carlos Betancourt. Sí, bueno, gracias por esa pregunta. Mira, yo no, te vas a sorprender, pero yo no conocía a Carlos Betancourt hasta junio del año pasado. No, nunca lo conocí, jamás. De hecho, bueno, tenemos una diferencia de edad más o menos gigantesca, ¿no? Por lo tanto, mi primer problema fue encontrarme con el comandante Jerónimo. Y no fue fácil porque, bueno, hubo que establecer posibilidades, entrevistas, acuerdos, etcétera, ¿no? Finalmente quise hacer un libro, como tú bien lo dijiste hace algunos minutos, que no solamente hiciera el recuento de lo que pasó en esos años duros de finales de los 50, todos los 60, todos los 70 y alguna partecita del 80. También quise que allí habláramos del lado humano, ¿no? Hay una parte donde yo interrogo a Carlos sobre cómo era la vida del guerrillero en la montaña. Y él ahí dedica una parte larga a contar, a narrar cómo era eso. Y otra parte es la vida personal de Betancourt, de Carlos Efraín Betancourt, que es su vida al lado de Morela, quien fue su compañera, su esposa, que lamentablemente murió de una dura y triste enfermedad, dejándole dos niñas muy lindas, ¿no? Bueno, nos paseamos por cosas inéditas, como por ejemplo la fuga del cuartel San Carlos, ocurrida en el año 1975, que aunque fue narrada por Diego Salazar en su libro Después del túnel, aquí se da cuenta de cómo en verdad fue esa fuga y quiénes protagonizaron esa fuga. Ya vi que había algunos detalles incluso interesantes que no se dicen, no se cuentan en el libro de Diego Salazar. Porque en el libro, porque Diego Salazar, hay que decirlo, él no estuvo en el San Carlos ni en la fuga.
A él le cuentan cómo fue la fuga. En cambio que Carlos Betancur fue protagonista, fue ejecutor, fue planificador, le tocó sacar tierra de aquel hueco y fue el segundo en salir a la superficie el día de la fuga, ¿no? Entonces es un libro que recoge incluso aspectos, algunos tristes, dolorosos. El fusilamiento de Nicolás Beltrán en el año 1967 y las circunstancias que rodeó eso. La situación de Carlos Betancur, que aunque es un hombre ya de más de 80 años, sigue batallando, sigue luchando, es verdad, tiene afinidades con la revolución bolivariana, pero eso no lo hace totalmente sumiso al proceso político que lidera el presidente Maduro, que obviamente expresan críticas, incluso algunas críticas duras de fondo, como lo establece en el libro y como lo ha dicho en algunas entrevistas que he podido leer. Carlos es un hombre que revisa su pasado y en el libro se cuentan los errores del fracaso, la derrota, asume que hubo una derrota importante y asume que hubo una carencia en la conducción de la lucha armada. Bueno, nuestro tiempo se ha cumplido, nos quedamos cortos como siempre, pero esta es una entrevista que hay que hacerla rápida porque si no en la web nos asesina. Pero bueno, es muy grato conversar con Félix Roque y yo creo que en todo caso, en la medida en que él vuelva a Margarita, pues seguiremos conversando con él y lo volveremos a tener aquí en este programa. Sí, yo creo que tenía primero agradecerte a ti y a todos los compañeros del equipo del periódico. Y es verdad, la situación de Venezuela da como para que estemos conversando permanentemente porque, bueno, hoy ocurren cosas, mañana otras, y Venezuela en este instante es un poco como diría, creo que el maestro Rómulo Gallegos en una de sus novelas, una especie de cuero seco, ¿no? Lo pisan por un lado y se levantan por el otro. O sea, así está este país nuestro querido, ¿no? Hermoso, y debemos estar muy atentos a lo que aquí pase. Bueno, pues muchísimas gracias a Félix Roque y a ustedes amigos también por la sintonía. Nos esperamos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Hasta el viernes. Y el sol de Margarita, el periódico de la verdad. www.elsoldemargarita.com.be